Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches todos los que nos ven y nos escuchan. Yo soy el profesor Elías González y estamos desde el Instituto Multidisciplinario en Ciencias Penales, Administrativas y Psicológicas. Y es para mí un gusto el día de hoy poder estar en esta sala con Chrome Consultores, que es un sistema vía web para edificación de oportunidades y mejorar el talento humano. Y hoy tenemos el gusto y el orgullo de estar con el licenciado en psicología Cristian Cepeda Alcántara, con relación a su experiencia en el desarrollo de este tema de las evaluaciones para el grado del éxito. Es para mí un orgullo presentarlo. Profesor, muy buenas días, tardes, noches. Muchas gracias, profesor Arias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharnos. Su servidor y amigo, soy el psicólogo Cristian Cepeda. Y bueno, sí, venimos a esta reunión, mi estimado amigo Elías. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Sí, pues a tus órdenes, vamos a empezar con esta sesión, esta reunión, mi estimado amigo. Pues es muy importante saber de dónde viene la fuente de la información de las cosas que nosotros escuchamos por internet. Hemos tenido por experiencia, por pláticas anteriores, que a veces muchas cosas que vemos en internet las tomamos como ciertas y no verificamos la fuente o la persona que está dando esa información. Y para mí sería muy importante, antes de iniciar con la entrevista más formal, que nos platicaras un poquito de ti, profesor, tu experiencia, tu carrera, tu perfil, tu currícula. Sí, muchas gracias. Hace algunos años ingresamos a las Fuerzas Armadas. En este ejercicio pues estudiamos en relación con el ejército y de manera externa, porque en el ejército no hay ciertas carreras y de alguna manera el ejército nos apoya para poder estudiar dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. En mi caso, soy militar, soy teniente, tengo la carrera como químico farmacobiólogo, soy psicólogo, tengo una maestría en neuropsicología y tenemos algunas especialidades relacionadas con el desarrollo humano, con la investigación con respecto al desarrollo psicológico, bioquímico del cerebro, entre otras cosas. Y pues de alguna manera todo esto ha venido a coadyuvar para el desarrollo de una plataforma que vamos a hablar en este momento. Y algo que mencionas muy interesante, profesor Elías. Normalmente cuando en internet o en las redes sociales se oferta, porque vamos a encontrar muchísimas cosas de personas, de instituciones, empresas que ofrecen ciertos elementos de desarrollo humano, normalmente no tienen una razón social, no hay una identidad, no hay una presencia de un personaje como nosotros, en este caso. En estas circunstancias, pues la idea es que la gente, los padres de familia, las empresas, nos conozcan nuestra plataforma, conozcan nuestra página empresarial, que es www.consultores.com, y que tenemos ahí toda una gama de ofertas de todo lo que hacemos con relación a la investigación psicológica, y que por 23 años nos hemos dedicado a la investigación psicológica para llegar a este punto. Este ejercicio pues hemos desarrollado ciertos modelos de investigación que bueno, la idea es que vamos a ir contemplando y platicando poco a poco, profesor Elías. Paso a pasito, perfecto. Sí, porque cuando la emoción sube, la razón baja. Entonces tú puedes ver en internet mucha gente que te aplaude, te echa porras, pero al último, el reflejo o lo que te enfrentas en la vida diaria como padre de familia, pues es ver, tú lo que quieres es que tus hijos triunfen, que tus hijos avancen. Y a veces te frustras porque tú dices, pues yo pongo las herramientas, yo llevo a la casa, yo trato de apoyar a mis hijos en lo que ellos quieren. Pero lo interesante aquí, el punto medular, y yo creo que aquí esta prueba es la que nos va a orientar, es realmente qué es lo que ellos quieren. Porque a veces no es tanto lo que yo quiero como padre, lo que yo deseo como padre, sino que ellos también quieran. ¿O estoy mal, profesor? No, de hecho es muy cierto, muy correcto. Y como bien mencionas, hay una gran necesidad de los padres por saber de algunos instrumentos, de algunas herramientas que coadyuven para saber cuáles son las carencias de sus hijos, ¿sí? Y para ello también es importante que conozcan un poquito sobre el desarrollo de lo que hemos estado creando por cerca de 23 años.
Cabe señalar que las herramientas que vamos a presentar son un ejercicio, son un modelo de una investigación que surge hace más o menos como 23 años en las Fuerzas Armadas, en donde en aquellos tiempos había un área de oportunidad muy importante y solicitan nuestros servicios, nuestros generales, nuestros directores, para poder realizar una investigación, porque en lo que eran las escuelas militares había un área de oportunidad muy importante con relación a la deserción de los estudiantes. Resulta, profesor, con el paso de los años, en la medida que se van aperturando nuevas universidades, recordarás, no sé si te tocó a ti, que hace 30, 40 años más o menos, pues en algunos poblados o ciudades, pues apenas se llegaba a la secundaria o al bachillerato o alguna preparatoria y no había más educación, no había más alternativas de educación y de avance. Es correcto. Con el paso del tiempo, la llegada de Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio, se aperturan las propuestas a través de la Secretaría de Educación Pública para que se vaya creando un modelo competitivo ante ese convenio que tenía México con Canadá y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. De esta manera empiezan a surgir nuevos modelos de educación para ser más competitivos y a corto plazo, y entonces empiezan a surgir las universidades tecnológicas, las politécnicas, las universidades particulares, y hoy en día podemos ver que casi a la vuelta de la esquina ya tenemos una universidad. Sí, esto es algo muy, muy, muy bueno para el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Y poder trascender de un contexto económico a algo más competitivo para Canadá y Estados Unidos. Tras de ello, al proliferar estas universidades, el ejército se ve con un área de oportunidad muy importante. ¿Por qué? Al estar surgiendo este nuevo modelo de educación de escuelas particulares y también de gobierno, los jóvenes militares tienen más alternativas para poder estudiar en otras universidades. En aquel entonces, a pesar de que se utilizaban algunas pruebas psicométricas extranjeras, que esa era un área de oportunidad también muy importante, porque como eran extranjeras, no estaban tan adecuadas al entorno mexicano, al contexto, al entorno mexicano. Y entonces, pues, esas pruebas no medían con exactitud las necesidades, ¿sí?, de permanencia de los jóvenes estudiantes a las escuelas militares. Y empezó a surgir cada vez esa área de oportunidad en donde los jóvenes desertaban. Y si de cada 100 al principio o antes de este problema se desertaron alrededor del 10%, porque era el estimado, con el surgimiento de este modelo educativo empezó a desertar el 10, el 15, el 20, hasta el 40%. Y eso empezó a preocupar, de tal manera que coadyuvamos con las Fuerzas Armadas a través de una investigación donde desarrollamos algunas pruebas para evaluar el grado de inteligencia, por llamarlo así, de los jóvenes, sus rasgos de personalidad para saber cómo se iban a comportar, y un test, ¿sí?, de capacidad de adaptación para saber cómo iban a adaptarse, que ahora lo vamos a comentar. Y otro test que tiene que ver con hacia dónde van más vocacionalmente. Todos estos tests se desarrollaron aquí en México para considerarlos como test, quiero aclarar, ¿sí?, se tiene que cumplir con una serie de características y reglas que establece, ¿sí?, una serie de cuestionamientos a través de lo que es el APA. Quienes se dedican a la educación, ¿sí?, tiene que ver con la Asociación de Psicología, ¿sí?, y de Investigación en Estados Unidos, para ciertos modelos de investigación, y en este caso establece que para que una prueba o un test sea test, tiene que ser por lo menos el 10% de la población total de un país. Sí, claro. En este caso, ¿quién podría desarrollar en aquel entonces algo así, algo monstruoso? El ejército. Pues el ejército. Como muchas otras investigaciones, ¿sí?, a través de las Fuerzas Armadas se desarrollan estos test, y no con el 10%, sino con el 16% del total de la población, para tener un margen más exacto.
y de esta manera realizar estas pruebas psicométricas, que reitero, son pruebas psicométricas, son test psicométricos, de los cuales, en su mayoría, ¿sí?, no están en el mercado, no existen en el mercado. Ya ves que, por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, cuando van a enfrentarse a una evaluación para entrar a alguna empresa, normalmente van con asesorías de algún psicólogo. Sí, para que les digan más o menos qué les van a preguntar. Es correcto. Puedes pasar la entrevista. Es correcto. Para que te pueden llamar. O muchos se la chutan del internet, bajan el formato y ya. Es correcto. De hecho, así preguntan qué te evaluaron, qué te aplicaron en la policía, en algunas instituciones. Y entonces se empieza a tener ya una situación donde hay problemas para la evaluación. En nuestro caso son pruebas que no están en el mercado, no existen libremente, y que las empresas y los padres de familia, y en este caso más los padres de familia, que es el tema, pueden estar seguros de que la evaluación va a otorgarnos resultados de tal manera en que el padre de familia pueda saber cuáles son las áreas de oportunidad de su joven. Y esto es maravilloso, esto es magnífico, claro, que no hay nada así a nivel nacional y hasta ahorita yo no sé de algunos países que tengan algo de esto. Estados Unidos no lo tiene, no sé ahorita, creo que están saliendo apenas algunas propuestas, pero esto que venimos ofertando desde hace ya varios años no lo tienen muchos países, y con esto podemos prevenir muchísimas cosas, que el objetivo no precisamente es prevenir, pero tiene la parte de prevenir. El objetivo de este ejercicio es desarrollar el potencial humano de los jóvenes. Y eso es importante, primero que nada porque estamos hablando de muchos aspectos. Se creó una infraestructura en el periodo del presidente que comentas, hay universidades, hay chance de seguir, ya no te quedas en secundaria, pero la gente ya no va. O llegan y desertan. Y eso en el bolsillo del padre de familia, te digo como lo que soy yo, implica un desembolso, implica el pagarle una carrera a un hijo o una hija que en determinado momento no va a continuar, se quedan triunfos, no se salen. ¿Cuál es la expectativa de vida del hijo? Entonces, los puntos importantes que manejas, una sería poder ocupar ya esos espacios gubernamentales que ya existen y que sea una continuidad con el hijo. Dos, que el padre de familia se vea beneficiado en el bolsillo, que diga, mi hijo va a querer esto y yo sé que lo va a terminar porque es lo que le gusta, ya sé qué es lo que le gusta. Y número tres, que ese chico tenga un futuro, ya con su título, ya con su carrera. Pero no solamente abordado desde el lado, lo que estoy leyendo en lo que nos traes aquí, es que no solamente es a nivel educativo, sino que también lo estás tocando desde el punto personal, desde el punto de vista de la persona. A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, esto es maravilloso, porque a pesar de que de alguna u otra manera hay herramientas, mencionaba en internet, que hay empresas que se dedican a la evaluación, nosotros marcamos la diferencia. Mencionado que nos dedicamos a la investigación por más de 23 años, y yo soy terapeuta. De alguna u otra manera hemos visto las necesidades no nomás en la educación, en las universidades, sino de manera personal por jóvenes que continuamente están fracasando, por ejemplo, en sus relaciones personales. Sí, tienen conflictos para desenvolverse interpersonalmente, para encontrar algún trabajo, para socializar, tienen problemas de depresión, tienen problemas de impulsividad, y desafortunadamente gran parte de estos jóvenes, ¿sí?, ¿a dónde van? ¿A dónde van si fracasan en la educación? ¿Sí? Y nos vamos a encontrar en algunos casos pues trabajando en situaciones que no les gusta, o en el peor de los casos vendiendo drogas, asaltando, ¿sí? Ese margen es preocupante porque en México está aumentando. Sí, claro. Y aparte hay estadísticas que dicen que el 80 o 90% de las personas trabajan en lo que no les gusta y ganan lo que no merecen. Así es. Y eso está peor, porque entonces tu vida diaria, que es una rutina, y el cierre de expectativas, más el que no sabes cómo estás por dentro, más no tener un camino con metas trazado, pues está más interesante. Estoy viendo que la prueba de todo lo que nos das, ¿qué tipo de test maneja la prueba a nivel global? Ah, ok, perfecto. Miren, te platico, ¿qué es el sistema vía web?
Con consultores a través de nuestra página, reitero, www.consultores.com. Este ejercicio es una plataforma inteligente en el que tiene integrado varias pruebas. Mencionábamos que son pruebas para empresas y para la educación. En este caso nos vamos a dedicar más a la educación. Y como un padre de familia, cualquier persona puede adquirir esta prueba, es también importante, pero ¿qué es? ¿Qué pruebas contiene nuevamente? Mencionaba que es un test que mide inteligencia. ¿Cuál es la intención? Ver cómo resuelve problemas. El IQ. Sí, que es el IQ, ¿sí? O el coeficiente intelectual. Es importante evaluarlo porque el sistema va a evaluar y va a determinar cómo la persona resuelve problemas, donde hace falta áreas de oportunidad. Hace años, profesor, todavía se consideraba que el cerebro llegaba a los 18 años una persona y que ya difícilmente pues iba a poder trascender o adquirir nuevos conocimientos para volverse más inteligente. Había muchos temas relacionados con esto. En la actualidad sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad, ¿sí?, la plasticidad cerebral para desarrollar habilidades, adquirir cada vez más nuevos conocimientos y ser competitivos. ¿Sí? En este ejercicio, la idea es que nuestra plataforma va a evaluar, lo que reitero es el IQ, ¿no?, para verse sus habilidades para resolver problemas. Otro test, sí, que evalúa los rasgos de personalidad del joven, en donde va a evaluar la capacidad para la autoestima. Sí, sabemos que es un tema muy interesante hoy en día porque la mayoría de los jóvenes, a través del surgimiento de las redes sociales, ¿quién educa más a los jóvenes? ¿Los padres, la escuela o las redes sociales? ¿Sí? Por un lado. Pues sí, ¿Sí? El teléfono, ¿no? Y ese es un tema interesante porque en la actualidad ya no hay candidatos para la mayoría de los jóvenes para ver, por ejemplo, pornografía, para ver videos donde la delincuencia organizada fomenta ciertas situaciones. La música misma, ¿no? sí, claro. Sí, más del 80% de la música pues, va orientada hacia cuestiones insanas, ¿sí?, de crimen organizado, delincuencia, maltrato, violencia, transgresión contra la mujer, entre otras cosas. Ese test mide esa parte, lo que es la autoestima, evalúa la ansiedad, es un tema también muy importante hoy en día con el tema de la ansiedad. La mayoría de los jóvenes sufren de ansiedad. Sí, claro. Gran parte de la población sufre de ansiedad. De hecho, en la ONU establece que más del 80% de las enfermedades son originadas por el mal manejo de la ansiedad. Esta prueba también evalúa lo que es la capacidad para socializar. También hoy en día es importante evaluar a nuestros jóvenes para saber cómo socializan, cómo se integran. La mayoría de ellos tienen problemas para socializar. Lo vemos en su forma de vestir, de actuar, de la intencionalidad que tienen ellos para integrarse a ciertos grupos. Y con la intención de tener ese sentido de pertenencia, muchas veces tienen malas tomas de decisiones. Sí, claro. Evalúa también algo muy importante que tiene que ver con la agresividad, rasgos antisociales y delictivos. Evalúa también la forma como se está identificando sexualmente, la forma como evalúa las drogas, el alcohol. Evalúa también la forma como tiene límites el joven ante personalidades de autoridad, el profesor, el padre de familia, personas adultas, el cómo va integrando eso. Evalúa la forma como maneja su imaginación. En psicología y en psiquiatría se asocia con los rasgos paranoides para saber si este joven cómo maneja su imaginación, cómo se desenvuelve en ciertos contextos sociales, académicos, profesionales, si aterriza sus ideas o las lleva a otro nivel consciente o inconsciente, donde hay personas que ya no pueden reconocer la realidad de la fantasía, entre otras cosas, ¿sí? En esta plataforma también hay otro test que evalúa, por ejemplo, la capacidad de adaptación familiar, es decir, cómo el joven se adapta a la familia, entre comillas. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque en la familia muchas veces hay problemas. El joven, a través de la dinámica familiar, presentan ciertas complicaciones para que el joven pueda adaptarse, y el test lanza una serie de alertas y, por supuesto, explica con detalle
¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de los rasgos que te he estado explicando? ¿Sí? En el test de la adaptación familiar explica si hay problemas en la familia, en la adaptación a la salud, cómo él está manifestando esos problemas de salud, la capacidad de adaptación social, si hay algún problema ya socialmente, en la parte emocional, si él ya se está enfermando, si ya tiene una complicación y ya hay un problema en donde socialmente, cuando hablamos de la adaptación familiar, hablamos de las complicaciones que tiene sociales y que cada vez más está desintegrando esa coyuntura social, ¿sí? La parte también de adaptación profesional, en donde muchas veces los jóvenes están estudiando en una institución, pero tienen problemas para adaptarse. ¿Sí? Y también este test nos ofrece esta parte de visualizar si va a tener capacidades para poder adaptarse. Y también el último test, que es un test de adaptación profesiográfica, en donde nos va a arrojar hacia dónde va más orientado el joven, qué carrera es la que escoge. ¿Sí? En esta parte, la mayoría de los jóvenes pues no sabe qué estudiar. La mayoría escoge una carrera porque el padre de familia le dice estudia esto, el tío, el hermano les puede decir estudia aquello, porque aquí te va a ir mejor económicamente, y la mayoría se va por cuestiones económicas, cuando no debería ser así, sino debería ser qué es lo que le gusta al joven, con qué carrera podría ser más feliz y desenvolverse mejor. ¿Sí? Que es un tema muy interesante en esta parte. Entonces, de manera general, el test va evaluándote, arroja los resultados y ojo, esto es algo novedoso, que no hay, no existe. El test te explica de manera coloquial que sin ser psicólogo, ¿sí? Te trata de explicar o te explica la forma en cómo vas a resolver problemas y si hay una oportunidad, cómo lo podrás resolver en cada uno de los rubros. Si tienes problemas de ansiedad, de depresión, de esto, aquello, lo otro, te dan los resultados de manera coloquial, que reitero, sin ser psicólogo, un padre de familia puede entender, comprender y le explica. Y además le dice cómo trabajar con su hijo, con el estudiante, ¿sí? Le explica qué es lo que hay que hacer. Presenta esto y ahí está la alternativa. Presenta esto y ahí está la alternativa. Wow. Eso no lo hay, no existe. ¿Sí? Es algo novedoso y que es algo que nosotros como compositores, pues, ahora sí que es nuestro granito de arena a esta sociedad que tiene muchísimas áreas de oportunidad.